Muy bien, gracias por su paciencia. Vamos a iniciar con el webinar. Vamos a seguir uniendo a más personas que se siguen integrando al webinar. Antes que nada, quiero darles las gracias. Mi nombre es Alain Escobedo y soy parte del equipo de Salud Prox. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que es el primero de una serie de webinars sobre temas de salud que van a ser presentados por profesionales de la salud de distintas especialidades. El día de hoy el tema es obesidad. Si tienen preguntas acerca del tema de hoy, les pido que por favor utilicen el cuadro del chat. Al final de la sesión voy a leer algunas de estas preguntas del chat en donde nuestros especialistas van a responder. Aquellas preguntas que no podamos responder en este momento, las vamos a apuntar y les vamos a dar seguimiento a los correos electrónicos que ustedes nos han proporcionado para responder esas preguntas. Bien. De inicio, y hablando de los especialistas que están en este webinar y en esta serie de sesiones, el tema de hoy será presentado por el doctor Claudio López. Claudio López es médico internista con más de 30 años de experiencia. El doctor Claudio es un apasionado de la música y del Aikido. También nos acompaña el nutriólogo Alfredo Alcántara, quien nos va a estar apoyando en contestar algunas de sus preguntas que nos manden a través del chat. Bienvenido, doctor Claudio López, y gracias por otorgarnos este tiempo para compartir esta información tan importante para nuestra salud. Gracias, Alain, por la presentación y a ustedes por asistir a nuestro primer webinar. El tema de hoy, vamos a hablar de obesidad. Obesidad es un desorden crónico que se caracteriza por aumento de la grasa corporal. Ahora, estas dos figuras nos dan idea de que pareciera que no todas las obesidades son iguales, mientras que la figura de la izquierda vemos una mujer donde han ido desapareciendo las curvas típicas de la figura femenina, sobre todo con desaparición de la cintura. Eso nos indica que esta señora está depositando grasa en el tórax y en el abdomen, adquiriendo una configuración corporal que pudiéramos decir, como algunos la expresan como un tonel. Yo prefiero llamarla una obesidad tipo manzana, que también la vemos de esa manera. Mientras que a la derecha vemos una dama también con evidente aumento de la grasa, pero esta vez conserva la cintura, conserva las curvas típicas de la figura femenina, pero la grasa está depositándose en las caderas y en los muslos, dando a su cuerpo una imagen de pera. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar ambos tipos de obesidad? Porque los riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de bajos depósitos de grasa, o sea, más que todo sobrepeso y obesidad leve, no son iguales. Mientras que la figura de la derecha pudiera tener problemas más que todo referidos a la estética, la figura de la izquierda nos esconde un hiperinsulinismo que nos dice que esta señora de la izquierda no está tolerando la cantidad de carbohidratos que consume en su dieta diaria. Y ese hiperinsulinismo la está poniendo en una situación inflamatoria crónica que la hace partícipe de una serie de riesgos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la obesidad? ¿Por qué debemos ocuparnos del tema o entender cosas mínimas de ella? Bueno, aquí tenemos expresados la mayoría de los riesgos. Todo médico que trabaja con pacientes hipertensos sabe que con ganancias o pérdidas importantes de peso, y cuando hablamos de pérdidas importantes o ganancias importantes de peso, hablamos fluctuaciones de más de 10% del peso, se obliga a reajustar el tratamiento. Es decir, un paciente hipertenso
que gana el 10% de su peso corporal obliga a elevar las dosis de toda la medicación que el médico está usando para controlarla. Por el otro lado, cuando la persona está depositando grasa en las áreas centrales del cuerpo, uno de los órganos que por excelencia refleja ese depósito de grasa es el hígado, conduciendo a esta condición que se llama hígado graso, que tiene una serie de riesgos a largo plazo. Lo mismo que dijimos para la hipertensión vale para la diabetes. Hay una relación directa entre la cantidad y la dificultad en el manejo de pacientes diabéticos con aumentos notables del peso. Este estado inflamatorio del que les hablé, producido por el hiperinsulinismo, aumenta los riesgos inherentes a enfermedad vascular, ya sea enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Por el otro lado, la grasa funciona como un órgano endocrino capaz de transformar todas las hormonas producidas por el ovario y las glándulas suprarrenales en hormonas con actividad de hormona femenina, elevando los niveles sanguíneos y por lo tanto aumenta los riesgos de una serie de cánceres que son sensibles a hormona femenina. Por ejemplo, el cáncer de seno y el cáncer de endometrio, pero además aumenta los riesgos de cáncer de riñón, cáncer de páncreas, tiroides, suprarrenales y colon y recto. Y el otro punto es que en general los obesos sufren de una muy mala calidad de vida por todas las limitaciones que les impone, incluida la sobrecarga en sus miembros inferiores con problemas en las caderas, rodillas y tobillos derivados del sobrepeso que tienen que soportar en su movimiento diario. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo sobrepeso u obesidad? La herramienta más importante para saber dónde estamos parados en cuanto a ganancias de peso es el índice de masa corporal, que es una relación matemática entre el peso en kilogramos sobre la altura en metros elevada al cuadrado. Eso nos da unos valores que han permitido a la Organización Mundial de la Salud sacar la clasificación de obesidad. Decimos que una persona tiene peso normal cuando tiene un índice de masa corporal entre 20 y 25%. Tiene sobrepeso cuando su índice de masa corporal está entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Obesidad leve cuando está entre 30 y 35. Obesidad grado 2 cuando está entre 35 y 40. Y obesidad severa o morbiobesidad o obesidad grado 3 cuando está por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Ahora, esta clasificación basada en el índice de masa corporal tiene sus limitaciones y en general tienen que ver con el embarazo o las personas muy musculadas. Aquí a la izquierda vemos el ejemplo de dos individuos que tienen el mismo peso y la misma talla. Sin embargo, el personaje de la izquierda pareciera no tener problemas con su grasa, mientras que el de la derecha tiene un aumento de la grasa corporal. El personaje de la izquierda tiene un porcentaje de grasa corporal del 15%, mientras que el personaje de la derecha tiene un porcentaje de grasa corporal mayor del 25%, lo cual lo pone en el rango de obesidad, al mismo índice de masa corporal. De manera que hoy por hoy casi todas las balanzas comerciales vienen con la capacidad de determinar el porcentaje de grasa corporal que puede ayudar a ajustar la estimación de qué tanto peso tenemos de sobrecarga. Existen otras herramientas que nos ayudan a evaluar más bien la distribución de la grasa, como es la medición de la cintura y de la cadera. En el caso de la cintura, en los hombres consideramos un aumento de la cintura cuando tiene una cintura superior a 102 centímetros y en el caso de las mujeres cuando tienen una cintura superior a 82 centímetros. Si queremos pensar en el índice cintura-cadera, decimos que el índice de cintura-cadera traduce un aumento de la grasa abdominal cuando es mayor a 1 en el hombre o cuando es mayor a 0.8 en la mujer.
Ahora Alain les va a hacer algunas consideraciones que van a ser de ayuda. Gracias, doctor. Aprovechando esta pausa, mencionarles y bueno, destacar la importancia de comenzar a entender a través de estas herramientas en qué nivel me encuentro y si tengo algún grado de obesidad. Quisiera invitarlos a crear su cuenta gratuita en Salud Prox, donde además de poder medir y monitorear su peso y dar seguimiento a este índice de masa corporal de manera fácil y entendible, pueden monitorear otros factores de riesgo, como es temas de colesterol, temas de niveles de azúcar, actividad física, e incluso establecer metas con sus médicos, así como controlar su historia de salud, ver sus tratamientos, solicitar citas con profesionales de la salud de distintas especialidades, ya sea teleconsultas o citas presenciales, e incluso dar de alta a sus dependientes, a menores de edad o personas mayores de edad que dependen de usted. Gracias por esta breve pausa y los dejo continuar con el doctor Claudio López, hablando acerca de las causas de la obesidad. Ahora, ¿qué causas nos pueden llevar a convertirnos en obesos? Contrario a la creencia popular, que en general cuando pensamos en obesidad todo el mundo piensa en problemas hormonales. Los problemas hormonales son las que nos llevan a obesidad en muy raras ocasiones. Entre las hormonas implicadas, en general, la mayoría de la gente piensa en hipotiroidismo y efectivamente es una de las causas más frecuentes hormonales relacionadas con la obesidad, pero como les digo, es bastante raro. Existen otras causas hormonales, como son el déficit de hormona de crecimiento, el aumento del cortisol, que es la hormona más importante de la corteza suprarrenal, y en las mujeres el síndrome de ovarios poliquísticos, que suele ser también un poco más frecuente en cuanto a hormonas se refiere. En cuanto a la edad, a medida que avanzamos en edad, suele haber una frecuencia mayor de obesidad por encima de los 45 años y en la posmenopausia. Existen algunos factores sociales relacionados también con la obesidad, como el número de embarazos previos. A medida que tenemos más embarazos previos, más riesgo de obesidad. El ser casado, no sé los casados que pueden pensar al respecto. No tengo una idea clara de por qué. La deprivación crónica de sueño, el bajo nivel educativo y la pobreza. En cuanto a hábitos, los hábitos que condicionan la presencia de obesidad en general están relacionados con la sedentaridad. Son como el ver televisión o jugar juegos de video durante periodos prolongados. Hablamos de periodos superiores a 2 o 3 horas diarias. La desnutrición intrauterina. Esto parece un contrasentido, pero resulta que en la Segunda Guerra Mundial los nazis sometieron a la población de Ámsterdam durante octubre del 44 a mayo del 45 a una hambruna donde las personas lo más que podían consumir eran dietas de 800 kilocalorías diarias. Eso, todas esas personas que estuvieron sometidas a esa hambruna han sido seguidas en distintas cohortes y se encontró extrañamente que los hijos de las mujeres que sufrieron hambruna durante los 2 primeros trimestres de su embarazo, a los 19 años tenían un riesgo, duplicaban su riesgo de volverse obesos. Y más extraño todavía era que parecía heredarse. Hasta 2 generaciones después exhibían ese riesgo aumentado de obesidad. Hay algunos trastornos alimentarios como el trastorno de alimentación compulsiva y el trastorno de alimentación nocturna que también se relacionan con obesidad, y algunas medicinas como son las fenotiacinas que se utilizan en el tratamiento de la psicosis, los antidepresivos, tanto los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores de recaptación de serotonina, algunas drogas que se usan en el tratamiento del SIDA y la insulina, que después de ciertas dosis también es capaz de inducir aumento de peso.
Ahora, ¿cómo puedo prevenirla? Primer elemento es evitando las ganancias excesivas de peso en el embarazo. Por eso es que los obstetras en general insisten mucho a la mujer embarazada en evitar ganancias excesivas de peso. Se ha visto que los hijos de mujeres embarazadas que entran al embarazo con obesidad o ganan excesivo peso durante el embarazo, no solo tienen mayor riesgo de nacer con alto peso al nacer, sino que además tienen mayor riesgo de obesidad a lo largo de la vida. Y lo mismo pasa con los hijos de aquellas mujeres que consumen dietas con excesiva cantidad de grasa o comida chatarra. El otro punto es educando a nuestros hijos en hábitos adecuados de alimentación y actividad física. Y cuando hablo de hábitos, hablo no solo de restricción de grasas, restricción de azúcares y harinas refinadas, sino hablo de entender que la nutrición requiere un horario. Nosotros no fuimos diseñados para comer durante todo el día sin ninguna restricción, y eso debemos de alguna manera enseñárselo a nuestros hijos. El otro punto es que es el momento de inculcarles el amor por la actividad física. Se dice que la cantidad de actividad física adecuada para un niño es de 60 minutos diarios durante al menos 5 días a la semana. En los adultos, el tema de reducción del tamaño de las porciones, el reducir el consumo de azúcares refinados, el control del consumo de grasas animales y el ejercicio regular. La American Heart Association recomienda de 150 a 300 minutos semanales de ejercicio moderado y de 75 a 150 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad, incluso complementado con 2 sesiones semanales de ejercicio de fuerza o de sobrecarga. Ahora, ¿cómo solemos manejar los médicos el problema de la obesidad? El pilar fundamental del manejo es el de cambio de hábitos y estilo de vida. Es más fácil decirlo que hacerlo, y en general suele ser la causa de nuestro fracaso como médico y el fracaso de muchos regímenes alimenticios, el manejo del problema de los hábitos. Cualquiera que haya tratado de cambiar o eliminar algún hábito a lo largo de la vida sabe lo complicado que puede ser. Pero hablando de esto, sí, todas las medidas deben ser encaminadas a lograr un déficit calórico de 500 a 1000 kilocalorías por día, modificación de la dieta, control del tamaño de las porciones. Ahora que estamos hablando de la dieta, solíamos pensar que había dietas mejores para unas cosas y otras. Cuando han sido sometidos todas las dietas al ácido de la investigación, se ha visto que para los logros en cuanto a capacidad de pérdida de peso, todas las dietas son similares. Las pérdidas de peso logradas por cualquier dieta son similares en el primer año o hasta el año y medio después de la dieta. De manera que el asunto de la escogencia de la dieta es más un asunto de gusto del médico, del nutricionista y sobre todo del paciente. Yo siempre he recomendado tratar de incluir en la ecuación las preferencias alimentarias del paciente, porque el verdadero problema de la dieta no es la pérdida inicial de peso, sino el mantenimiento de ese peso después de superado el año o año y medio de dieta. Entonces, mientras más se aleje el régimen dietético de la manera usual de consumir alimentos de nuestro paciente, más posibilidades va a tener de romper la dieta en algún momento en el futuro y de volver a recuperar el peso largamente lidiado. Y ahora, en esta etapa de mantenimiento, lo que sí se sabe es que hace una gran diferencia cuando en el régimen, como parte del régimen, existe algún apoyo conductual y ejercicio físico. Es decir, en etapas iniciales la dieta es la reina del manejo, pero ya para el mantenimiento se requiere apoyo conductual y ejercicio físico para sustentar las ganancias
en cuanto a pérdida de peso. Ahora, hay algunos casos, quiero considerarlos como raros, que tenemos que echar manos de algunos medicamentos que ayuden a la pérdida de peso. El armamentario de que disponemos son los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y liraglutida, que lo que hacen es estimular al páncreas para producir aumento de los niveles de insulina y reducir los niveles de glucagón, favoreciendo el manejo de la diabetes. De hecho, son drogas que ambas dos se usan en el manejo de la diabetes. Ahora, en cuanto a obesidad, reducen el vaciamiento gástrico de manera que aumentan la sensación de llenura y de saciedad después de la alimentación. El Orlistat lo que hace es bloquear una enzima que se encarga de fragmentar las grasas que consumimos en nuestra dieta, de manera de poderlas consumir. Al bloquearse por esta droga, las grasas no son capaces de entrar al cuerpo y de esta manera se reduce el peso. Las otras dos drogas, tanto el bupropion complexado con naltrexona o la fentermina y topiramato, lo que hacen es actuar a nivel hipotalámico central para reducir el apetito y mejorar la saciedad después de la alimentación. Como un tercer punto, vale la pena enumerar las opciones quirúrgicas, que quedan básicamente para aquellas personas que tienen más del 40 kilogramos por metro cuadrado de superficie de índice de masa corporal, es decir, los extremadamente obesos, morbiobesos, o personas con obesidad grado 2 que tienen comorbilidades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, las modalidades son modalidades de remodelación gástrica, tanto utilizando adminículos que nos permiten regular el diámetro del estómago, la gastroplastia, que es una reconstrucción del estómago para reducir su tamaño, que lo que busca es mejorar las señales de saciedad, y la cirugía de bypass, que lo que busca es reducir la absorción de nutrientes, y también hay cirugías combinadas de remodelación gástrica con bypass. Las ventajas y desventajas tienen que ver, los riesgos tienen que ver con reflujo, hernia hiatal, vómitos e intolerancias alimentarias, desnutrición y después en etapas agudas infección, tromboembolismo pulmonar y eventos cardiovasculares. De alguna manera, el médico que prescribe alguno de estos tipos de tratamiento debe jugar primero con el riesgo quirúrgico inherente. Mientras más extensa la cirugía, más riesgo quirúrgico hay. Pero también mientras más local, como la gastroplastia, menos eficaz para pérdidas de peso, aunque las diferencias no son muy importantes. Cuando hablamos de la eficacia como método para perder peso de este tipo de cirugía, estamos hablando de que entre los primeros 2 años se logran reducciones de peso que fluctúan entre el 40 y el 80% del peso corporal. Por eso se reservan para esos escenarios. Curiosidades. El progreso. Hasta recientemente yo pensaba que la causa de que las personas de época paleolítica fueran tan delgados es porque el nivel de ejercicio que tenían que hacer para conseguir su alimento o para sembrarlo, recolectarlo, era tan bestialmente superior al que podemos ejercer actualmente en cualquier gimnasio, que eso era la causa. Pues bien, hay un trabajo reciente publicado de seguimiento de los indios Hasda, que es una población de Tasmania que han tenido hábitos de vida inalterados en los últimos 40.000 años. Se han hecho experimentos muy sofisticados que han permitido medir la tasa metabólica que ejecutan ellos en sus actividades para procurarse el alimento. Y para sorpresa de los investigadores, cuando las compararon con las tasas metabólicas
de ejecutivos occidentales normales como cualquiera de nosotros, encontraron que son similares. Entonces, parece que la diferencia, porque efectivamente ellos tienen un bajo contenido de grasa, entonces parece que la deficiencia se debe más al patrón nutricional de nuestro progreso, rico en alimentos muy densos en calorías, es decir, alimentos que en pequeño volumen tienen gran contenido calórico y que además tienen un alto potencial adictivo, condicionando una población con altas posibilidades de obesidad y sedentariedad. ¿Qué tienen en común este lagarto con la semaglutida? Pues bien, resulta que en el año 95, el investigador David Draker de la Universidad de Toronto se enteró de que este lagarto llamado el monstruo de Gila tiene un veneno que tiene algunas propiedades para controlar el azúcar de ratones diabéticos. Entonces se hizo mandar un monstruo de Gila del zoológico de Utah a su laboratorio y empezó las investigaciones con el veneno del lagarto. Y esas investigaciones llevaron a los 10 años a descubrir el primer agonista de GLP-1 y cuando se le inyectó a ratones de laboratorio y después a humanos, se encontró que además de reducir el azúcar y mejorar el control de la diabetes, tenía como efecto colateral que los ratones y a los pacientes a los que se le inyectaba perdían grandes cantidades de peso, lo cual llevó a la FDA en el año 2021 a dar la autorización para la comercialización de la semaglutida como el primer agonista de GLP-1 para el tratamiento de la obesidad. Entonces, aquí, independientemente de las razones o sin razones estéticas que pueden variar a lo largo de la historia, es conveniente saber que la obesidad esconde riesgos que siempre es conveniente tener en cuenta. Muchas gracias por su atención y por haber asistido. Ahora los dejo con Alain. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante el tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si quisiera hacerla a través del chat para leerla. Mientras tanto, comentarles que este espacio es gracias a las distintas empresas que apoyan y promocionan todo el tema de educación de salud, tanto Chile Américas como Jovio Health, así como Salud Prox. Siempre es importante dar seguimiento a su salud y una de las herramientas que hoy en día existen que consolidan todos los estados de salud y le ofrecen distintos beneficios es Salud Prox. Pueden conocer más en saludprox.com o bien si ustedes activan su cámara con su celular y escanean el código QR que está en la pantalla, los va a llevar directamente al sitio web. La creación de la cuenta es gratuita y pueden explorar todas estas funcionalidades que platicamos y principalmente pueden empezar a medir su índice de masa corporal identificando estos niveles de riesgo que representan su peso. Por supuesto, pueden contactar e incluso generar alguna cita con el doctor Claudio López a través de la aplicación e incluso también agendar alguna consulta con el nutriólogo Alfredo Alcántara, que también nos acompaña, a través de la misma aplicación. Bien. Por acá estamos recibiendo ya una pregunta. Voy a leerla. Doctor Claudio, Alfredo. Dice, ¿qué tanto influye la hora en que se consumen determinados alimentos, como harinas, en la pérdida o ganar peso? Alfredo. Alfredo está en mute.
Sí, perdón, estaba en mute. Influye de manera significativa. Ya lo comentaba nuestro especialista, el doctor Claudio López. Nuestro organismo no está diseñado para estar prácticamente comiendo en cualquier hora. Y si no creamos un hábito de alimentación por horarios, definitivamente esto dispara mecanismos internos en el metabolismo de cada persona, entendiendo que cada persona tiene pues una complejidad independiente a nivel metabólico, pues bueno, podríamos causar una consecuencia o de un hipoinsulinismo o de un hiperinsulinismo. Y esto deriva en un estrés al organismo para poder derivar sobre una acumulación de grasa en diferentes sitios del organismo y a su vez provocar un sobrepeso, ¿no? O una obesidad. Entonces, sí es importante que independientemente del padecimiento que cada una de las personas tenga, porque influye mucho si es diabético, si padece de hipertensión, si tiene hígado graso, etcétera, debe de controlar esta parte con un profesional de la salud que le elabore un plan de alimentación adecuado por horarios y con base en las raciones que se requieren para poder tener pues un plan de alimentación adecuado a cada persona. Entonces, mi comentario final sería, no nos aventuremos a crear nuestros propios horarios o crear nuestro propio plan de alimentación, ya que esto tiene que ser supervisado por un profesional de la salud. Muchas gracias, Alfredo. Bien, otra pregunta. Si existe algún orden correcto para ingerir los alimentos, por ejemplo, primero carnes y grasas y luego verduras y al final azúcares. Hay ciertas dietas que propugnan ese tipo de aproximaciones, donde no mezclar alimentos de un tipo con otro tipo de alimento, coordinar el ingreso de alimentos con determinadas secuencias. Lo importante, y sí quiero que se lo lleven de aquí, es que la eficacia no es ni mayor ni menor que las otras dietas. Entonces, tener muy claro que siéntese con su médico, siéntese con su nutricionista, hable de cómo usted se siente comiendo, cómo está acostumbrado usted a comer, cuántas veces ha fallado en intentos de perder peso, para que entre los dos puedan establecer un régimen que le permita no solo emprender la pérdida inicial de peso, sino sobre todo y más importante, mantenerlo, que usted esté dispuesto a ejercerlo durante toda su vida. Si su manera de comer se aleja mucho de la del régimen propuesto, el chance de que usted recaiga y vuelva a ganar peso es muy alto y no vale la pena intentarlo, porque recuerden una cosa, cada vez que perdemos peso se pierde tanto grasa como músculo, pero resulta que al volver a recuperar nuestro peso, el construir músculo es muy lento y entonces lo que solemos recuperar es grasa, y eso es lo que llaman el síndrome del acordeón, donde progresivamente, aunque mantengamos el peso con que inicialmente hicimos nuestra primera dieta, nuestro cuerpo cambió totalmente, se hace un cuerpo más lleno de grasa y menos musculado, y el metabolismo de la grasa es muchísimo más lento que el del músculo, y por eso cada vez que intentamos una nueva dieta se nos hace más difícil perder peso. Gracias, doctor. ¿Qué tan correcto es que la última comida del día debe ser antes de las 7 de la noche? ¿Hay consecuencias si se come después de esa hora? Bueno, hay un tema de que simplemente nosotros si después de comer hay algún nivel de actividad, el metabolismo se mantiene acelerado con el que hemos llevado a lo largo del día, y eso hace que de alguna manera la capacidad de que sobren calorías para acumularse en grasa se ve reducida. Entonces no es una buena práctica, aunque podemos usarlo de vez en cuando, pero no es una buena práctica hacerlo en forma sustancial, donde comemos y nos acostamos a dormir.
porque la posibilidad de que se empiece a depositar, empiece a sobrar calorías y a depositarse en forma de grasa es un poco más alta. No sé si Alfredo nos quiere decir algo que nos pueda servir también para el tema. Sí, claro, doctor. También recordemos que el periodo de ayuno más grande que existe en nuestros horarios de consumo de alimentos y de calorías es justo en la noche. Entonces, es un periodo en el que si ustedes se duermen 9, 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana del siguiente día, ustedes van a estar en un constante estrés. Entonces, ese periodo de ayuno es el más largo durante 24 horas. Por lo tanto, debemos de mantener lo que nosotros llamamos la glicemia en sangre. Y si ustedes ingieren una gran cantidad de alimento, además de detener el tránsito intestinal, porque por fisiología natural se detiene nuestra peristalsis a nivel intestinal, pues evidentemente acumularemos, como bien comenta el doctor Claudio, más calorías, ¿no? Entonces todo esto se irá a una reserva energética, lo que producirá una acumulación de calorías y por ende también condicionar a un problema de sobrepeso. Entonces es muy importante que incluso si ustedes quieren o pretenden realizar alguna actividad física, de preferencia pues sea por la mañana. Bien. Otra pregunta, un caso de una persona que indica que está diagnosticada como prediabética e inició tratamiento para controlar su glucosa el año pasado. Menciona, y cuando empecé, mi azúcar en ayunas era de 110, ahora se redujo al nivel a 90. Su pregunta es si esa reducción es pequeña, considerando que hace ejercicio y sigue un plan nutricional. Mira, definitivamente era la meta hablando de glicemia, ¿no? O sea, por un lado, el régimen y el tratamiento te sacó de la situación de riesgo de poder ser conceptualizada como prediabética y te llevó a una situación normal. No sé si en el camino has notado una pérdida de la grasa abdominal, una disminución del tamaño de la cintura que suele ir de la mano con el control inicial del azúcar. Pero si eso es el caso, pues evidentemente, independientemente de que hayas perdido o no peso, es una evidencia de que el régimen instaurado está funcionando adecuadamente. El peso muchas veces viene detrás de la pérdida de la grasa abdominal y de la disminución de la cintura. Sí, y me gustaría agregar un poco más, como bien comenta el doctor Claudio, muchas de los planes de alimentación que se elaboran para los pacientes, e insisto, indistintamente al padecimiento que tengan o no, siempre van a iniciar con una pérdida de talla. De ahí viene que pues no se tenga que frustrar el paciente de que no pierde peso rápidamente. Esto no es consecuencia de salud. Al contrario, se sugiere ciertos parámetros de acuerdo a cada persona, la pérdida de peso gradual y posteriormente, pues bueno, ir buscando estas metas, ¿no? Pero inicialmente, evidentemente harán una pérdida de talla y como consecuencia posterior harán una pérdida de peso. Entonces, eso es muy normal cuando se está logrando reducir el régimen calórico de la dieta. Bien. Y finalmente, ¿cuál es el profesional de la salud que debo consultar? ¿Un bariatra, un nutriólogo, etcétera? ¿Qué recomendaría? Bueno, yo creo quizás por mi formación que lo ideal es consultar inicialmente con un médico internista que está entrenado para evaluar la situación de salud, sea la que sea, en el contexto de todos los posibles problemas que pueden afectarla. Y desde ahí orientarla a hacer con el profesional necesario, si ese es el caso, por ejemplo, apoyarse en el nutriólogo para precisamente poder diseñar al detalle el régimen adecuado nutricional que le funcione a usted y que vaya más de acuerdo con su manera de ser para mantener los logros. Y en el caso, por ejemplo, de que haya
dificultades, sobre todo que quede atascada en algún escalón sin lograr perder peso, pudiera apoyarse en consultas con algún endocrino a ver si existe algún problema metabólico. Muchas veces en la forma crónica necesitamos la asistencia de psicólogos capaces de ayudarnos en tratamiento conductual, porque recuerde que la nutrición tiene, el alimento tiene una serie de representaciones para cada uno de los que lo consumimos. Para algunos es sustituto de cariño y de amor, y para otros es una recompensa que utilizamos ante nuestros logros o algo que nos regalamos ante nuestros fracasos. Y todo eso debe ser considerado si de verdad queremos mantener las pérdidas iniciales de peso. De manera que, como ven, los posibles profesionales involucrados en su manejo son muchas, y en cada momento, y creo que el profesional más adecuado para gerenciar quién y en qué momento es el médico internista. Pero recuerden que yo soy médico internista y estoy totalmente de acuerdo con los que piensen otras cosas. No sé, Alfredo, ¿qué piensa? No, Desde su totalmente. óptica de nutricionista. Coincido totalmente. De hecho, el abordaje de un paciente tiene que ser de forma multidisciplinaria, pero siempre tiene que haber un capitán, ¿no? Del barco. Entonces, este capitán yo también sugiero que sea un médico internista por toda la especialización que tiene, porque aborda temas de cardiología, aborda temas de endocrinología, porque ofrece un abanico más integral. Y posteriormente nos sumamos los profesionistas de acuerdo a lo que el paciente requiere. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentas, doctor, hay pacientes que no necesariamente requieran de un nutricionista como tal, pero sí probablemente requieran un apoyo psicológico o un apoyo endocrinológico o incluso un apoyo ginecológico, ¿no? En el caso de las damas. Y es muy importante que cada uno de ellos sepa que el paciente está vinculado a otro profesional de la salud para abordar de manera integral esta enfermedad y buscar la manera en la que podamos trabajar en equipo, consultando y entregando los resultados correspondientes de cada una de las evaluaciones que tenemos como profesionales. Compartir esos resultados en realidad es el éxito que puede tener el paciente en su padecimiento, que en este caso sería obesidad, o en alguna otra enfermedad que también se agregue durante el diagnóstico, ¿no? Así que de verdad, de forma integral y de forma muy transparente, yo creo que el capitán del barco en este momento sí tendría que ser el médico internista. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Claudio López, muchas gracias, Alfredo Alcántara. Muchas gracias a todos por haber participado en este primer webinar. Vamos a tener siguientes webinars abordando distintos temas asociados a la salud. Pueden seguir en redes sociales a través de la página de saludprox.com. Igual recibirán algún correo electrónico para invitarlos al siguiente webinar con la fecha y hora. Recuerden compartir esta información que puede ser muy valiosa para nuestra familia, para nuestros amigos, para conocidos. Y listo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos. Chao, Alfredo. Chao, Natalia.